Bueno, nosotros vamos a ir comenzando porque hoy tengo 5 prácticas que quiero hacer respecto al tema de compasión, que es el que vamos a trabajar hoy, como base al final de lo que es mindfulness. Aunque mindfulness es atención plena, y es cierto, como decía, que bueno, que es importante todas las actividades que hemos ido haciendo, es importante que tomemos conciencia de la distancia que puede haber entre nosotros y nuestros pensamientos. Cuando hemos completado un proceso en el que comenzamos a hacer meditación y ya conoces lo que es el tema, entonces ese primer proceso de toma de contacto se va acomodando, se asimila y se va como acomodando en nosotras. El hecho de empezar a trabajar la compasión y sobre todo la autocompasión es muy necesaria porque el trabajar el no juicio, que hablábamos desde primera hora, va directamente relacionado con el no ser tan autocríticas, con tener mayor flexibilidad ante los errores que podamos cometer. Eso también nos va a hacer que de modo externo también nos comportemos de una manera más compasiva. Hay veces que por naturaleza nos es más fácil ayudar a las personas, comprender a las personas que tenemos alrededor o escuchar a las personas que tenemos alrededor de una manera más amable que a nosotras mismas. Entonces, bueno, vamos a trabajar esa temática. Voy a poner unas cuantas de diapositivas para encauzar un poco lo que es el cómo se entiende la autocompasión o la compasión, la diferencia que a lo mejor puede haber en Occidente, que muchas veces está relacionada con tenerle pena a alguien, entonces que te dé alguien pena, y la compasión desde Oriente es algo diferente. La compasión es estar o servir de apoyo para la persona que lo necesita, ser un pilar en ese momento para esa persona que necesita de tu ayuda. Entonces esa es la búsqueda que vamos a trabajar hoy para nosotras mismas, servirnos nosotras mismas como pilar cuando las cosas no están bien, cuando las emociones nos desbordan, cuando tenemos un estado de estrés, de ansiedad o un proceso depresivo de estos días o semanas o meses grises en las que nos resulta tan difícil escapar ¿no? de lo que hablábamos, de ese diálogo interno que muchas veces tiene esas voces tan tóxicas y tan destructivas hacia nuestra propia persona por aquello que hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Entonces, bueno, pues como decía, esta parte de la compasión trabajada desde el mindfulness no siempre ha sido así. En los primeros protocolos que se hicieron de mindfulness, este apartado se quedaba fuera. Se trabajaba, bueno, pues cuestiones como hemos visto, el pensamiento, la atención, la calma, el poder ir desarrollando, disculpad, el poder ir desarrollando todas esas actitudes de las que hablábamos al principio. Y no es hasta que Germer y Neff en el 2012 crean un nuevo protocolo en el que se basan sobre todo a partir de protocolos anteriores como el MBSR, que es el primero que hace Jon Kabat-Zinn, como el segundo que es el MBCT, que está dirigido sobre todo en terapia cognitiva, es un mindfulness basado en la terapia cognitiva, que está dirigido sobre todo a las personas con depresión para que no vuelvan a caer en esos procesos depresivos. Lo mismo, tiraban siempre del primero, el MBCT tira del MBSR y después el MSC, que es Mindfulness Self-Compassion, Mindfulness desde la autocompasión, introduce pues una nueva línea en la que se trabaja muchísimo ese autocuidado, el no juzgarte, el comprender que
el valor que uno se da o que una se da no tiene que ser comparándose con lo que tenemos fuera, que es normalmente lo que solemos hacer. Entonces, bueno, voy a iniciando un poco. Dentro de lo que es autocompasión, hay unas bases, digámoslo así, que se toman de referencia, y una de ellas es la supervivencia del más amable, ¿no? Charles Darwin decía que nos sentimos impulsados a aliviar, como especie, ¿no? Nos sentimos impulsados a aliviar el sufrimiento de otros, de manera que nuestros propios sentimientos dolorosos sean al mismo tiempo aliviados. Cuando vemos a alguien que sufre, pues tendemos a ayudarlos porque nos hace sentirnos mal, ver ese dolor en otras personas. Y después, por otro lado, uno de los últimos Dalai Lama decía que en la mente humana, ver a alguien sangrando y muriendo te hace sentir incómodo. Entonces dice que esa es la semilla de la autocompasión. Con respecto al darwinismo, que muchas veces cuando hemos estudiado a Darwin hemos escuchado siempre de lo de la supervivencia del más fuerte, realmente esas ideas quien las propone o la advierte es Herbert Spencer, y separa o dicta mucho de lo que realmente Darwin explica en su teoría de la evolución, porque mientras que Spencer acuñaba la supervivencia del más fuerte o del más apto, y que eso ha servido muchas veces dentro de este último periodo, esa competencia muchas veces que se tiene, el pensar que el que es capaz de pisar al que tiene al lado por subir, pues es alguien que hay que aplaudir porque es capaz o ha conseguido, y siempre, pues bueno, se ha hecho mención de que bueno, que eso era un proceso natural, ¿no? Que el que tenía más fortaleza o más aptitudes, pues era capaz de sobrevivir o de subir en nuestra escala social. Sin embargo, como os decía, desde la perspectiva de Darwin, se explica esta evolución o esta capacidad de supervivencia desde las especies que eran más amables, aquellas especies que trabajaban en cooperación, aquellas especies que trabajaban en equipo o en grupo, eran más capaces de sobrevivir o de supervivir a cuestiones como, bueno, pues a la hora de que hubiese algún depredador o cuando la madre de algún cachorro pues desaparecía por lo que fuera, iba a cazar y no volvía, pues que el resto de la manada se hiciera cargo de ese bebé. Era la capacidad real de una especie para seguir avanzando, para que no desapareciera. Entonces esa teoría de la selección natural de Darwin se ha ido interpretando y se ha difundido como una justificación biológica de la agresividad y como un proceso organizador de nuestra vida, que ya os digo que era de Spencer. Cuando se vuelve a revisar otra vez todo ese manual que hace Darwin, se ve como realmente es la compasión, el rasgo evolutivo, donde la humanidad se inspira en sí como especie, donde esa revolución psicológica que tenemos, ese proceso que tenemos de crecimiento en nuestro cerebro, pues nos va abanderando en ese sentido. Entonces somos capaces, pues bueno, de que las abuelas, por eso a nivel evolutivo la especie humana son las mujeres quienes más viven, sobre todo porque son más prácticas dentro de la familia, porque se encargaban del cuidado de los más pequeños. Entonces, bueno, pues aquellas abuelas que se mantenían durante más tiempo, pues eran más efectivas, entonces su manada pues duraba más tiempo, entonces ese proceso. Pero si os veis, realmente no se basa en ese rasgo competitivo quizás de la parte masculina de la manada, sino al contrario, de esa parte más femenina, donde la emoción y la compasión pues siempre se ha desarrollado, o al menos no se ha dilapidado como a veces pues ocurre cuando un hombre mostraba ese tipo de actitudes o de emociones. Entonces, bueno, pues como decíamos, pues el que el humano sea un amasijo de instintos agresivos o egoístas
¿eh? El lobo, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Realmente no es lo que nos permitió evolucionar como especie, sino que por el contrario era la compasión, ese rasgo que nos ha ido fortaleciendo. Entonces, bueno, os pongo ahí unas imágenes, ¿no? de distintos animales donde la manada es importante, o el cuidado de madre e hijo, porque Darwin decía que la compasión comienza cuando un cachorro necesita de un cuidado. Ahí comienza un amor incondicional y entonces, pues bueno, ese posible trabajo en grupo que hacía encontrar el éxito. Cuando trabajamos, como decíamos, ese proceso de compasión que lo tenemos, pues cuando lo dirigimos a nosotros, pues necesitamos hacerlo. ¿Y cómo se desarrolla muchas veces? Pues intentando vivir de una manera mucho más pausada y sobre todo vivir más en el estado del ser, no del hacer. Nuestra sociedad nos impulsa al esfuérzate más, trabaja más, aspira a ser mejor, es haz. Estamos en el hacer, estamos en el producir, digámoslo así. Muchas veces no nos detenemos a considerar realmente si las metas que nos proponemos son posibles o si realmente cuando las consigamos vamos a obtener de ellas alguna felicidad duradera, porque hay muchísimos estudios, ahí pongo un ejemplo, de personas que durante años se preparan para unas olimpiadas y consiguen el oro, y en ese momento, pues bueno, los picos de felicidad suben muchísimo, pero después a los 2, 3, 4 meses su rango de felicidad no solamente es que baje, es que se queda por debajo de la media, ¿no? Entonces, bueno, o personas que han ganado la lotería al principio de los días posteriores al ganar ese premio, pues los niveles de felicidad han sido muy altos, pero después poco a poco van bajando y vuelven a la normalidad. Entonces muchas veces creemos que por conseguir aquello que tenemos como meta, porque como decíamos antes, nos comparamos con lo que tenemos alrededor y esta sociedad nos impulsa constantemente a estar en esa lucha de querer obtener, de querer conseguir, nos hace muy infelices y cuando no lo conseguimos aparecen esas voces de autocrítica, de incapacidad, esas voces, como decía, tan tóxicas que nos hacen tanto daño. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a ser más amables y más altruistas? Pues bueno, el Dalai Lama actual decía que explora la posibilidad de ser sabiamente egoísta. ¿Qué es esto de ser sabiamente egoísta? Pues como decía antes, muchas veces el hecho de ayudar a otras personas nos aporta un bienestar a nosotros. Entonces, cuando comenzamos a tratar a las personas que tenemos alrededor bien, es fundamental que nosotras en nuestro interior también nos trabajemos y nos tratemos de esa misma manera. Es más real ese sentimiento cuando lo ofrecemos. Cuando tú sientes ese amor, eres capaz de perdonarte, eres capaz de apoyarte cuando te encuentras peor. Eso que le puedes decir a cualquier persona que amas para que se tranquilice, te lo dices a ti en primera persona, eso nos va favoreciendo, nos va ampliando nuestra capacidad de bienestar y de felicidad. Entonces, bueno, muchas veces el Dalai Lama, basándose de alguna manera en lo que Darwin explicaba, pues nos dice eso, que muchas veces necesitamos también el ayudar a las personas que tenemos alrededor, o el saber que estamos haciendo algo que puede beneficiar a las personas que están alrededor, para sentir que estamos llegando no a una meta, pero sí que estamos consiguiendo dejar algún tipo de huella, ¿no? Porque muchas veces ese trabajo de competencia, de conseguir, es un poco también, pues bueno, para tener esa sensación de que nos valoran, de que valoran nuestro trabajo, de que valoran lo que hacemos. Hay otras veces que se hace todo ese esfuerzo por heridas
de la niñez, de la infancia, de la pubertad, en las que a lo mejor no nos sentimos lo suficientemente escuchadas, lo suficientemente queridas, lo suficientemente aceptadas, lo suficientemente comprendidas. Entonces, pues bueno, cuando nos vamos haciendo mayores, hay un punto de inflexión en los que muchas cuestiones que han desaparecido en nuestra juventud aparecen, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué me vienen a mí ahora estos pensamientos o estos recuerdos que a lo mejor te hieren tanto o que implican para ti un dolor? Y bueno, es que ese punto de inflexión aparece, es natural, que suele aparecer en torno a los 35 o 40 años muchas veces. Dices tú, pero ¿por qué me vienen ahora estas cuestiones que son tan lejanas? ¿Os ha pasado o no? De alguna manera. Pregunto, ¿eh? Yo creo que sí. Un poco, ¿verdad? A lo mejor con 20, 18, 19, 20 o 15, 16, 17, tú estás un poco en tu mundo, tu atención se va fuera de casa, son los amigos, las amistades, tus estudios, y llega un momento, no sé si... Porque yo esto lo he estudiado y lo he comentado porque lo trabajo habitualmente, y yo pensaba, bueno, será a lo mejor cuando eres madre y entonces surge la comparativa de tu casa, de mi casa, pero no, hay personas que no tienen hijos y que llegan a esa edad y también se cuestionan ese tipo de cosas. Si esto, a lo mejor también la crisis de los 40 años, ¿no? Que hay gente que le llega un poco antes, eh, o un poco después también. Es esa cuestión, si estoy consiguiendo lo que me propuse o pensé que podía llegar en un momento determinado. Y hay veces que cuando esas metas no se cumplen, por eso decíamos, el trabajar o el saber que lo que estás haciendo está beneficiando a alguien, pues muchas veces nos beneficia a nosotras mismas, ¿no? Es ese proceso de muchas personas que a lo mejor tienen un duelo difícil y se les recomienda, pues bueno, pues que trabaje con otras personas, o que vaya a un centro de ayuda de personas con necesidad de, no sé, comedores sociales o, o atención a los niños pequeños en algunos sitios que puedes compartir tu tiempo con el cuidado de niños pequeños que lo necesitan. Entonces, bueno, la verdad que son procesos, ¿no? Entonces, bueno, la autocompasión versus con la autoestima es necesaria, ¿no? Nos tenemos que estimar. Lo que pasa que algunas veces, como decía, cuando las metas no son asequibles, ¿no? Pues el hecho de nosotros tener un valor sobre lo que hemos hecho o alcanzado, si no lo hemos alcanzado, la autoestima nos abandona, nos sentimos mal porque empezamos a tener la autoestima muy baja porque no hemos comprendido o no hemos sido capaces de resolver, como decíamos, esas metas que nos habíamos marcado. La autocompasión siempre nos va a ofrecer ese apoyo incondicional. Entonces, hay tres elementos fundamentales dentro de la autocompasión. Uno es el mindfulness, que estamos trabajándolo, esa capacidad de atención, de centrarnos, de observarnos dentro, de comprender que no somos nuestros pensamientos, de que podemos tomar distancia de ellos, de que podemos parar y trabajar desde la respuesta y no desde el impulso. Y bueno, si tenemos esos conocimientos y poco a poco, pues eso no te va a surgir de hoy para mañana, sino que tenemos que ir trabajando. Al principio pues te darás cuenta, pues el grito que he dado o la respuesta a cómo la he dado, pues bueno, pues eso nos va haciendo, porque desaparecer las emociones no va a desaparecer, pero sí es cierto que podemos ir gestionándola de otra manera. Por otro lado, como elemento de la autocompasión está la bondad hacia nosotros mismos, hacia nuestra persona, y después está la humanidad compartida. La autobondad
pues bueno, que las personas no siempre conseguimos lo que queremos, lo que decíamos antes. Entonces, bueno, esa posibilidad de luchar contra el sufrimiento, pues nos va a provocar pues estrés, frustración. Entonces, lo más importante en estos procesos en los que nos encontramos mal no es machacarnos por lo que nos está pasando en ese momento, sino al contrario, tenemos que trabajar la comprensión, la bondad y ser realmente en ese sentido ecuánime, ver que todo es relativo y que siempre hay un equilibrio y que las cosas no solo me pasan a mí, no soy el centro del universo y todo el mal me está recayendo sobre mí, sino que hay que tener la capacidad de tener una apertura en ese momento, igual que somos capaces de centrar nuestra atención en los sonidos, en nuestro cuerpo, también tener la capacidad de abrir el foco de atención y, y ser capaces de reconocer que ese sufrimiento o esa insuficiencia personal se da en todas las personas que tenemos alrededor. Todo el mundo, por eso que se dice de no todo, no es oro todo lo que reluce, ¿no? De personas que las vemos hoy día que muestran tanto su vida, esa vida que fotografían y presentan, de una copa, de una comida, de tal cual. Entonces eso nos hace muchas veces sentir, joder, pues que yo no salgo, joder, que vida social más pobre o tal, ¿no? Entonces esa comparativa, pues seguramente esa persona también tiene sufrimiento, tiene problemas personales, tiene problemas de salud, algún familiar, o hace esa foto en esos momentos de luz, pero después a lo mejor tiene muchísimos momentos grises. Entonces tenemos que ser capaces de comprender que no todo ese mal está influyendo el universo contra mí, sino que bueno, que hay mucha incomprensión, mucho sufrimiento en las personas que comparten con nosotros este espacio-tiempo que nos ha tocado vivir. A nivel global, nada más pensar, pues bueno, si te centras en las personas que conoces, siempre hay gente que tiene más problemáticas que tú. El pensar en las personas que están en un hospital, también las personas que ahora mismo puedan estar en una guerra, ¿no? Como la guerra lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que sopesar. Eso de con mal de mucho consuelo de tonto, pues no es así. Realmente tenemos que, que saber o que empezar a aceptar que como humanos somos mortales, vulnerables, imperfectos. Entonces todo lo que nos vaya llegando es lo que trabajábamos al principio de la aceptación. Nos va a llegar o le va a llegar a las personas que tenemos alrededor pues una enfermedad, va a llegar la vejez, va a llegar... ¿Sí? ¿Me queréis comentar algo? ¿No? Bueno, y por último, pues bueno, pues el mindfulness nos va a ayudar a enfocar nuestros objetivos no en emociones negativas, sino en ir transformando de alguna manera esa manera que tenemos de hablar, ¿no? Ir suprimiendo de alguna manera ese lenguaje que muchas veces nos es dañino y tener la capacidad de encontrar una postura equilibrada dentro de observar nuestras experiencias personales con las de otras personas que también sufren. Entonces vamos a ampliar esa perspectiva. Entonces, pues bueno, otra vez ese verso de autoestima, compasión, donde la autoestima nos deja sin poder y consternados, porque ya dices tú, es que no doy más, ¿no? Pues la autocompasión es el corazón del empoderamiento, del aprendizaje y de la fuerza interior. Entonces, bueno, esta es la parte teórica. Como todas las semanas os daré voy a cambiar, dejo de compartir y si os parece, pues en esta media horita, o sea, en esta hora que nos queda, esta media horita que hemos estado viendo un poco pues esta parte más teórica, ¿queréis comentarme algo antes de empezar las prácticas? ¿No? ¿Lo habéis visto con sentido?
¿no? Pues ese proceso no es fácil, ¿eh? Como decíamos, cualquier proceso que implica un cambio dentro de nuestros recursos, de nuestra zona, vamos a llamarla de confort, aunque muchas veces nuestro confort es un total disconfort. Lo que pasa es que como nos hemos acostumbrado a ese disconfort, pues lo llamamos zona de confort. Pero lo único que ocurre es que lo que está fuera lo desconocemos. Como somos animales de costumbre, pues el hecho de salir de eso que nosotros describimos como zona de confort nos cuesta. Entonces, pues esto es igual, es un trabajo en el que nuestras autovías mentales pues nos tiran al impulso, al machacarnos muchas veces, porque somos una sociedad que se basa o que presta mayor atención al error. Un examen cualquiera que hemos hecho miles de veces, no se ponían las 8 preguntas en verde que tenías bien y te ponían un 8, te ponían en rojo las 2 que tenías mal. Entonces era una valoración en lo negativo, fíjate en lo negativo. Entonces ese proceso pues se va internalizando, que cuando nos educan de igual modo tendemos a reñir a los niños por las cosas que hacen mal y aplaudirnos muy poco las cosas que hacen bien, porque damos por hecho que como eso lo hacen bien, pues que lo están haciendo como debe de ser. Entonces esos procesos los vamos a internalizando. Entonces esas voces que hemos ido escuchando y esos procesos socializadores que hemos ido viviendo en el exterior, pues después son esas voces nuestras, ese diálogo interno que nos aplica esa misma normativa. Entonces, pues bueno, eso tenemos que aprender a relajarlo. Entonces, bueno, si os parece, vamos a hacer un escáner corporal compasivo, ¿vale? Y lo mismo que hemos ido trabajando el escáner corporal, vamos a meterle ese matiz que Neff y Germer le metían a la práctica del escáner corporal. Entonces, si os parece, nos ponemos en una posición cómoda. El escáner, como sabéis, lo podemos trabajar bien sentadas o bien tumbadas. Si os vais a tumbar, recordad, apoyamos la cabeza por la parte que sobresale nuestro cráneo, los hombros tienen que ir relajados, los dos omóplatos deben estar planos apoyados en el suelo. Levantamos un poquito la pelvis hacia arriba para que nuestra zona lumbar no se aplaste contra el suelo, pero sí que quede un poquito más apoyada. Si tenemos problemas en la espalda, en la zona media o baja, podemos poner nuestras piernas flexionadas apoyando una rodilla con la otra, y si no, pues nuestras piernas abiertas a la anchura de las caderas con los pies pues un poquito hacia afuera. Si estamos sentadas, pues bueno, la postura ya la conocemos, los pies bien enraizados en el suelo, las piernas abiertas a la anchura de las caderas, la rodilla en ángulo de 90 grados, los glúteos equilibrados, los isquiones, los huesos bien apoyados. Sentimos ese hilito de cristal que tira hacia arriba de nosotras, en posición sentada o tumbadas. Eso nos va a hacer, si estamos sentadas, que nuestra zona cervical quede más alineada. Bajamos, si estáis tumbadas, pues ese mismo proceso lo vais a sentir, vuestra barbilla va a bajar un poquito, pero nunca perdiendo el espacio, como si tuviéramos entre el cuello y la barbilla una manzana, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar haciendo 3 respiraciones profundas, llenando nuestros pulmones, soltando. Cuando soltamos el aire, relajamos nuestra cara, soltamos cualquier tensión que tengamos en este momento. Una respiración profunda y vamos soltando poco a poco el aire suavemente. Recuerda relajar tus mandíbulas, tu frente. Esa tercera, cuarta respiración por la que vayas. Bueno, pues siguiendo el proceso de la otra práctica de escáner corporal que hicimos, vamos a ir focalizando
nuestra atención sintiendo cada parte que vayamos nombrando y con nuestra respiración ya normalizada, tan solo dejando que funcione de modo natural, vamos a ir sintiendo en primer lugar nuestro pie derecho y vamos a intentar llevar esa respiración de oxígeno a nuestro pie derecho, sintiendo nuestros dedos, la planta del pie, el empeine. Del pie derecho nos vamos a ir al pie izquierdo y nuevamente en esa respiración vamos a sentir nuestro pie, nuestra planta, el empeine, los dedos del pie, las uñas. Ahora vamos a sentir ambos pies. Vamos a respirar y vamos a sentir un equilibrio entre uno y otro. Y vamos a agradecer el trabajo que hacen día a día, que nos permiten apoyarnos en el suelo, que nos permiten ser la base de nuestro caminar. Agradece a tus pies la función que te ofrecen. Siente ahora tu rodilla derecha. Siente su posición, si está extendida o si está sentada. Siéntela de dentro a fuera. Intentando focalizar lo que siente en este momento tu rodilla derecha. A continuación pasamos a la rodilla izquierda. Sintiéndola, observándola desde el interior, de dentro a fuera, y focalizando toda la atención, todo nuestro sentido de la piel sobre la rodilla izquierda. Intentamos sentir ahora las rodillas, las dos rodillas en equilibrio. Sentimos nuestras piernas y nuestros pies y agradecemos la oportunidad que nos dan cada día para poder andar, para poder subir escaleras, para poder correr. Seguimos avanzando y atendemos a nuestra columna vertebral y la observamos desde el coxis y vamos subiendo vértebra a vértebra, atendiendo a cada llamada que nos pueda dar nuestra espalda. Y agradeciendo la capacidad que nos ofrece nuestra columna vertebral para podernos mover por el mundo.
para poder sentir todo nuestro cuerpo. Y sentimos ahora un equilibrio que se expande desde nuestra columna vertebral hacia todo nuestro tronco. Sentimos nuestros hombros. Vamos bajando por el brazo derecho hasta nuestro codo. Y sentimos si está flexionado, si está estirado. De dentro a afuera. Sentimos nuestras manos, nuestros dedos. Sentimos ahora nuestro hombro izquierdo, nuestro codo, de dentro a afuera, focalizando el roce de la ropa, el apoyo en el suelo, sintiendo y llevando toda nuestra atención a esa parte de nuestro cuerpo. Y a continuación bajamos a nuestra mano, sentimos la palma de la mano izquierda, sentimos la parte superior de nuestra mano, nuestros dedos. Y ahora sentimos ambas manos, ambos brazos. Y llevamos esa oxigenación, esa energía y agradecemos la posibilidad que nos dan nuestros brazos y nuestras manos para poder comer, para podernos lavar, para poder cuidarnos y cuidar de las personas que tenemos a nuestro cargo o hemos tenido a nuestro cargo, que nos permite abrazar, que nos permite hacer todo aquello que hemos necesitado hacer con nuestras manos y con nuestros brazos. Atendemos a nuestra respiración y ahora lleva el oxígeno a tu cabeza y agradece a tus ojos, a tu nariz, a tu boca, a tus oídos, la capacidad que te han dado para entrar en contacto con el mundo a nivel sensorial. Ahora quiero que observes algunos puntos conflictivos dentro de tu cuerpo. Partes conflictivas porque no aceptas cómo son físicamente. Hay personas que, bueno, siempre se han encontrado cuando se han visto reflejadas en el espejo que no les gustaba la anchura de sus caderas o de sus glúteos o de su nariz o de sus orejas o de sus dientes o de su pelo o dolores. Tenemos un conflicto con una rodilla, con un pie, con la espalda, con los hombros, con el cuello. Visualiza de alguna manera esas zonas o esos lugares. Y realmente tienes que observar, abriendo, como decíamos, el foco. Y si no estamos o no hemos estado contentas con algunas de esas cuestiones,
pues bueno, tendremos que valorar y a día de hoy pues agradecer la función que nos ha dado. Si no nos ha gustado demasiado nuestra nariz, pero nos ha permitido respirar. Si a día de hoy tenemos alguna molestia en un hombro o en algún brazo, no podemos dejar de pensar en todo lo positivo que nos ha ofrecido. Y tenemos que comprender ese dolor, o tenemos que comprender que hay veces que no se puede llegar a esa perfección, que si podemos cambiarla, pues la cambiaremos, y si no podemos, pues no pasa nada. Intentaremos que el dolor desaparezca tomando algún fármaco o yendo a algún especialista, pero durante el tiempo que se mantenga tenemos que aprender a convivir con ese dolor, con aquello que en algún momento nos pueda suponer algún tipo de complejo. Tenemos que aprender a no ser tan desagradables con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Dibuja una sonrisa en tu pecho, dibuja una sonrisa en tu cara, y siempre que aparezca un pensamiento gris, oscuro, tóxico, siempre te puedes hacer una pregunta o hacer una reflexión y decirte: a pesar de todo, realmente soy afortunada. Y eso se puede utilizar un poco como un mantra. A pesar de todo, puedes pensar la problemática, el estrés, la ansiedad, algún problema que puedas tener de salud, pero a pesar de todo, soy afortunada, porque hemos tenido realmente suerte de haber nacido en la época que hemos nacido, en el país que hemos nacido, con la situación económica que hemos nacido. Entonces siempre hay que abrir ese foco para comprender que para muchas personas somos realmente afortunadas, porque realmente, a pesar de todo, somos afortunadas. Pues si os parece, hacemos una respiración profunda, soltamos despacio y vamos abriendo nuestros ojos. Bueno, vamos a hacer otra práctica que se llama las 3 visitas. Es una práctica potente, por eso la voy a hacer ahora, para después ir haciendo otras que nos produzcan un poquito de calma, porque esta es un poquito, puede ser un poquito dificultosa a nivel emocional. Si os veis que os descompensa mucho, que os desequilibra mucho, pues en vez de a mi voz, volvéis a la respiración, pero creo necesaria esta actividad porque tenemos que ser capaces de ser compasivos con todas las personas y en diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, si os parece, volvemos otra vez a la postura de la meditación. Tenemos que sentirnos siempre cómodas. Entonces, pies en el suelo, espalda recta. Relajamos nuestras facciones, nuestra cara, ojos, boca. Soltamos la mandíbula. Relajamos los hombros. Y vamos a comenzar nuevamente
con 3 respiraciones profundas. Pueden ser respiraciones que vayan desde el abdomen hasta la clavícula o hasta el centro de tu frente o hasta tu coronilla. De una manera siempre fluida. Bueno, pues vamos a hacer la meditación de las 3 visitas. Es una meditación en la que vamos a visualizar, una meditación generativa. Y lo primero que quiero es que sientas tu cuerpo en el espacio en el que estás. Y observas el espacio que te rodea. Y quiero que imagines que de alguna manera frente a ti se abre una puerta y por esa puerta entra una persona a quien le tienes mucho cariño, a una persona con la que realmente tu alma, tu ser se pone en fiesta, que te produce alegría, bienestar. Esa persona puede estar aún en la tierra, en la vida, o quizás en este momento haber desaparecido en nuestro espacio-tiempo, no en nuestro corazón, pero sí a nivel físico. Y sentimos ese amor, esa ternura que nos brindaba y que nosotros le brindamos. Esa persona se acerca a nosotras y se queda de pie ante nosotras, mirándonos, sonriendo. Nosotras la miramos y le sonreímos, sintiendo todo ese amor, toda esa ternura, esa amabilidad que su sonrisa nos genera. Y le digo, deseo que puedas vivir en paz. Deseo que seas feliz allá donde estés. Deseo que puedas sentir amor. Esa persona nos vuelve a sonreír y se sienta a nuestro lado derecho. A continuación, por la puerta, aparece una persona que para nosotros es totalmente neutral. Una persona a la que conocemos de vista, que quizás hayamos cruzado algunas frases, algún padre de algún compañero de nuestro hijo con el que tampoco tenemos mucha relación, la persona donde vamos a comprar algunas veces el pan, alguien con quien nos cruzamos algunas veces para ir al trabajo, una persona que a nivel emocional nos resulte neutra. Esa persona se acerca, nos mira y nos sonríe. Intentamos seguir manteniendo todos los aspectos positivos, enriquecedores, amables que manteníamos de la primera visita. Esa persona
en su sonrisa, nos mira y nosotros la miramos y le sonreímos y le decimos: deseo que puedas vivir en paz, deseo que puedas ser feliz, deseo que tengas amor. Esa persona con su sonrisa nos mira nuevamente y se sienta a nuestro lado izquierdo. A continuación, aparece por la puerta una persona que genera en nosotros emociones negativas por alguna experiencia pasada, alguna situación que no hayamos podido resolver, que hayamos tenido algún tipo de conflicto o que tengamos, sea pasado o presente. Esa persona camina hacia nosotros y se para frente a nosotros y nos mira y nos sonríe. Y nosotras nuevamente sonreímos a esa persona. Intentamos volver a los sentimientos que esa primera persona había generado en nosotras. Esa persona nos mira y nos sonríe de un modo real y fidedigno. Y nosotras la miramos y le decimos: deseo que vivas en paz, deseo que puedas ser feliz, deseo que tengas amor. Esa persona nos mira, nos sonríe nuevamente, sinceramente, y se sienta también a nuestro lado derecho. Por último, aparece una niña de unos 9 años de edad que se va acercando a nosotras poco a poco. Y cuando la reconocemos, somos nosotras. Eres tú con 9 años. Puedes mirarle su carita, su dulzura de niñez, su pelo, sus ojos, su sonrisa. Y la mira generando todo ese amor que vertiste en esa primera persona. La puedes abrazar incluso. La puedes besar incluso. Y decirle: no te preocupes. Estoy aquí para ayudar. Y le deseas que viva en paz, y te deseas poder ser feliz, que seas feliz, y te deseas poder amar.